Principios constitucionales, actividades y clasificación del presupuesto de egresos. Los principios que rigen el presupuesto de egresos de la Federación son el principio de anualidad, de universalidad, de unidad y de especialidad. El principio de anualidad es una legislación que se encuentra en el artículo 74 fracción 4 de la Constitución Federal, que dispone que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. El principio de universalidad es el presupuesto que incluye de forma absoluta todas las provisiones de gasto contempladas en el gobierno federal para un ejercicio fiscal determinado. Todas las derogaciones de los organismos públicos contemplen deben estar contenidas en un solo documento con aunado se trate de alguna entidad pública no incorporada en el régimen centralizado del gobierno. El principio de unidad por ningún motivo deberá de haber de manera simultánea dos o más presupuestos existentes en un solo presupuesto de egresos, en el que se contemplen las correspondientes partidas de gasto destinados a poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como los demás organismos públicos. El principio de especialidad es el presupuesto en la que no deben asentarse las partidas en formas genéricas o abstracta. Una de las actividades que se programen se deberá en particular manera que permitan conocer el detalle de los objetivos de los tiempos y las cantidades que se deben de gastar en cada rubro. El presupuesto por programas resulta ser el sistema técnico más adelantado que existe para relacionar y optimizar el gasto público en beneficio de la sociedad, el cual consiste en lo siguiente: elaborar, trazar, describir, realizar, efectuar todo como la ley de presupuestos debe publicarse. En el punto de elaborar se trata de un plan de trabajo que se planea la actividad con la descripción de manera detallada y precisa de las necesidades de cierta área o materia experimentada de la sociedad. En el punto de trazar los objetivos mediante el cual se deben satisfacer en esa necesidad es describir las actividades por realizar por el órgano público establecido con precisión de tiempos y movimientos, realizar una exploración en dinero del costo de la actividad programada para ese ejercicio fiscal. Efectuar una calendarización de las partidas presupuestales para fijar fichas adecuadas para su asignación. El presupuesto de egresos de la Federación, el gobierno requiere recursos para cumplir sus funciones. A estos recursos se les denomina gasto público. La orientación, destino y el tipo de gasto se detalla en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino del recurso económico que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año para obtener los resultados comprometidos y demandas por los diversos sectores de la sociedad. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de 1. Proporcionar servicios educativos de salud. 2. Construir carreteras y viviendas. 3. Apoyo al desarrollo del campo. 4. Generar y distribuir electricidad. 5. Garantizar la soberanía y seguridad nacional. 6. Procurar impartir justicia. 7. Desarrollar actividades legislativas. 8. Transferir recursos a los estados y municipios. 9. Sostener relaciones con otros países. 10. Tener el costo financiero de la deuda. ¿De dónde vienen esos recursos? El gobierno federal obtiene el pago de los impuestos y otras contribuciones de la ciudad, los ingresos del petróleo, de la venta de bienes y servicios de la empresa, tal como organismos públicos, de las contribuciones de los trabajadores, patrones, sistemas de seguridad social, así como el financiamiento que contrata. La Cámara de Diputados y Senadores son quienes autorizan el cobro y recaudación a través de la Ley de Ingresos de la Federación, a diferencia de la Ley de Egresos que solo aprueba la Cámara de Diputados. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto de la contribución ciudadana por su concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamiento de ingresos de venta de bienes y servicios públicos, que la diferencia que entre estos ingresos y el gasto público, cuando este último es mayor, se cubre como deuda pública. Esto es como los préstamos del gobierno adquiere, así el ingreso anual es igual al monto del gasto público. Se suma el presupuesto de egresos de la Federación, es el documento jurídico y financiero que establece la duración que realiza el gobierno entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
La clasificación de los recursos es el presupuesto de egresos de la Federación. Como ahora sabemos, el presupuesto de egresos de la Federación presenta de manera ordenada y sistemática la información sobre el gasto público. Estos recursos pueden ordenarse de distintas maneras, entre ellas la división de gastos no programable y el gasto programable. El primero, el gasto no programable se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, entre otros, lo que significa que no financia las operaciones de las instituciones de gobierno federal. Segundo, requiere que al que soporta las operaciones de las instituciones del gobierno federal para estas proporcionen servicios como de educación, salud, carreteras o relaciones con otros países, por ejemplo. Otra forma de clasificar los recursos a través de las denominadas denominaciones del gasto, a saber la administrativa, que se transfiere a los ejecutores del gasto. Esto es que aquellas instituciones que llevan a cabo acciones que deben ser sustentadas por recursos económicos, como una Secretaría de Estado o como quien lo gasta. La económica se refiere al tipo de bienes y servicios quienes lo adquieren en que se gasta. La funcional, que tiene que ver con el propósito que se destina el gasto, ese es el desarrollo social o productivo o la gestión gubernamental, por ejemplo. ¿Para qué se gasta? La dimensionalidad administrativa nos permite identificar con claridad a los ejecutores del gasto, donde encontramos dos grandes grupos: por un lado las ramas administrativos y generales, y por el otro el sector paraestatal. La asignación de los recursos a través de las ramas administrativas es para que los poderes legislativos y judicial, para el Instituto Federal Electoral y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como para las diferentes secretarías del Estado. Estas ramas administrativas se organizan en unidades responsables que están facultadas para hacer los recursos presupuestarios a las asignaciones del gasto que correspondan. A estas se identifican en el presupuesto de egresos de la Federación con una clave presupuestaria, que es el nivel más desagradado en el que se presenta la información. Por otra parte, las ramas generales son para sufragar el pago de las obligaciones de distintas a los programas de las instituciones secretarías del Estado. Gracias. Carlos Mario Rendón Córdoba.